Gotas de lluvia fría golpean los cascos metálicos. Bajo los pies, barro viscoso que absorbe los pasos, como si la tierra misma hubiera decidido tragarse el ejército. 30.000 romanos avanzan en fila por un estrecho sendero entre los árboles. Atrás se oye el estruendo de las carretas. Adelante, solo niebla densa. Y solo una pregunta flota en el aire. ¿Cómo el ejército más disciplinado del mundo quedó atrapado en su propia confianza? ¿Por qué las legiones que conquistaron Grecia y Egipto no pudieron salir de un bosque de apenas unas pocas millas de largo? La respuesta está oculta en el engaño, el barro y el miedo. Y al final de esta historia, una verdad que hará dudar de la invencibilidad de cualquier imperio. Todo comenzó varios años antes de ese día, cuando un joven líder germano llamado Arminio recibió la ciudadanía romana. Llevaba la armadura de un oficial romano y hablaba su lengua. A tales personas las llamaban auxiliares, guerreros aliados de tribus conquistadas que servían a Roma. Arminio no era simplemente un soldado, era un estudiante de la táctica romana, y precisamente ese conocimiento se convirtió en su arma. Según el historiador Tácito, los romanos consideraban Germania una tierra salvaje. El emperador Augusto quería convertirla en otra provincia más. Para comandar la expedición designaron a Publio Quintilio Varo, un político experimentado, pero no un comandante de campo. Varo estaba acostumbrado a gobernar, no a pantanos y tormentas. Sus tropas, 3 legiones completas, aproximadamente 20.000 infantes pesadamente armados y 10.000 sirvientes, ingenieros y aliados. Cada legionario llevaba más de 30 kilogramos de equipo, escudo, espada, lanza arrojadiza, armadura y provisiones para varios días. Eran profesionales, guerreros capaces de construir puentes, caminos, campamentos. Su formación de combate en Tortuga se llamaba testudo, una formación compacta donde los escudos se unen en un caparazón sólido, pero en la espesura estrecha del bosque, bajo lluvia torrencial, el testudo perdía sentido. Aquí no se podía reorganizar, levantar estandartes, dar señales. El bosque privaba a Roma de su arma principal, el orden. Arminio lo sabía. Creció entre los árboles, donde cada tronco es un refugio y cada sendero una trampa. Convertido en consejero de confianza de Varo, informó sobre una supuesta rebelión de tribus al norte lejano. Varo creyó, porque Arminio era un amigo, un aliado, un romano. Así comenzó la marcha hacia el bosque de Teutoburgo, una espesura densa donde no había caminos ni puntos de observación, solo lluvia, arcilla y raíces. Cuando la columna se extendió por muchos kilómetros, los germanos ya preparaban sus emboscadas. Sabían dónde se detendrían las carretas, dónde las tropas reducirían la marcha, dónde la tierra bajo los pies se convertiría en ciénaga. Los guerreros de Arminio se ocultaron tras los árboles, camuflados con musgo y barro. No eran legionarios, sino cazadores acostumbrados a moverse sin hacer ruido. Sus lanzas ligeras, las frameas, atravesaban las armaduras donde la espada no alcanzaba. Los historiadores escribieron que ese día el cielo pareció desplomarse sobre la tierra. La tormenta rugía, la lluvia azotaba los rostros, el barro chupaba las botas. La columna se hundía lentamente en el pantano, cuando desde ambos lados resonó un silbido y un rugido. La primera descarga de los germanos. Los romanos ni siquiera lograron formarse, la formación se rompió, las señales se perdieron en el estruendo. Pero esto fue solo el comienzo. Los legionarios aún no sabían que cada paso adelante era solo más profundo en la trampa. Adelante les esperaban 3 días de desesperación, donde cada arbusto podía convertirse en muerte y cada grito en una falsa señal de salvación. Precisamente aquí, en el corazón del bosque, desapareció la fe en la invencibilidad romana, paso a paso, bajo los golpes de la lluvia y las lanzas. Cuando Varo se dio cuenta de que los atacaban por todas partes, ya era demasiado tarde.
Los legionarios, acostumbrados a caminos llanos y señales precisas, se encontraron en el caos, donde el sonido de la trompeta se ahogaba en el viento y las órdenes no alcanzaban ni siquiera las filas más cercanas. Cada paso requería esfuerzo, el barro se agarraba a las botas, las carretas se atascaban, los baches rompían los ejes. El bosque no era simplemente un terreno, se había convertido en enemigo, y la lluvia, cayendo sin parar, arrastraba la sangre y la esperanza. Tácito escribió que la tierra temblaba por los cascos, pero nadie podía correr, adelante y atrás iba la muerte. En el segundo día, los romanos intentaron fortificarse en una colina. Este lugar debía convertirse en un campamento temporal. En tales campamentos los legionarios pasaban las noches durante las marchas, los llamaban castra. Cada tarde los soldados cavaban una zanja, levantaban una empalizada, colocaban las tiendas en orden estricto. Pero aquí, bajo la lluvia interminable, la madera se pudría, la tierra se deshacía y ni siquiera el fuego quería arder. Los legionarios comían granos crudos, bebían agua de lluvia y rezaban para que el amanecer trajera al menos un poco de luz. Uno de los centuriones, comandantes de una centuria, intentó reunir la formación. El centurión es un oficial que ha recorrido el camino desde simple soldado, distinguido por la disciplina y el valor personal. Eran el corazón de la legión, el ejemplo en combate. Pero en el bosque de Teutoburgo, ni el valor ni la experiencia salvaban. Los germanos golpeaban repentinamente. Lanzamientos cortos, silencio rápido, nuevamente lanzamiento. Los legionarios no veían al enemigo, solo oían el silbido de las lanzas y el crujido de las ramas. Los historiadores señalan que los romanos sufrían no solo pérdidas de combate, sino también psicológicas. Cada persona se sentía aislada, como en una pesadilla donde no hay línea de frente, no hay mando, solo árboles y susurros. Incluso los estandartes, símbolos de las legiones, las águilas cubiertas de oro, ahora parecían inútiles. Uno de los estandartes cayó en el barro y los legionarios se lanzaron a salvarlo, arriesgando sus vidas. Para un romano, perder el águila era peor que la muerte. Se consideraba vergüenza ante los dioses y el emperador. Arminio observaba desde lejos. No se lanzaba al combate, no arriesgaba. Su fuerza estaba en el cálculo. Según los arqueólogos, los restos encontrados de fortificaciones germanas muestran que las emboscadas fueron cuidadosamente preparadas. Terraplenes, trampas, barreras de madera. Los germanos dirigían al enemigo hacia donde los romanos no podían usar sus formaciones. El testudo aquí se desmoronaba como arcilla bajo la lluvia. Cuando Varo intentó dar la vuelta, el camino ya estaba bloqueado. Los germanos seguían la columna, derribando árboles para cerrar definitivamente la trampa. Los legionarios comenzaron a arrojar el equipo pesado para al menos acelerar el movimiento, pero esto solo los dejaba desarmados. Los escudos se volvían inútiles por la humedad, las espadas se desafilaban contra piedras y barro. Con cada minuto la disciplina se disolvía, convirtiendo el ejército en multitud. Por la noche el trueno y los relámpagos iluminaban los cuerpos de los caídos. Según diferentes estimaciones de historiadores, en los primeros 2 días murió hasta la mitad de las tropas. Quienes sobrevivieron temblaban de frío, picaduras de insectos y miedo. Todavía esperaban que por la mañana llegaran refuerzos, que la señal alcanzara los campamentos más cercanos. Pero Germania estaba separada por pantanos y ni un solo mensajero romano pudo abrirse paso a través de la tormenta. En el tercer día, el bosque pareció detenerse. El silencio engañó a los legionarios, pensaron que el enemigo había retrocedido. Pero detrás de cada árbol ya estaban los germanos. Sus rostros estaban embarrados de arcilla para fundirse con la tierra. No gritaban. Cuando los primeros romanos avanzaron, las lanzas volaron nuevamente. Esta vez los golpes cayeron en el corazón mismo de la columna. Varo comprendió. No había salida. Entonces dio la última orden.
abrirse paso a cualquier precio. Pero la palabra precio ese día perdió sentido. Cada paso adelante significaba muerte, y cuanto más avanzaban, más profundo se hundían en el abismo, donde el hierro se ahogaba en el barro y el valor en la desesperación. Y aún así, los legionarios caminaban, porque no conocían otro camino que hacia adelante, y adelante ya se reunían nuevas fuerzas de Arminio para terminar lo comenzado. A la mañana del tercer día, la lluvia no cesó, sino que se intensificó. La niebla cubría todo alrededor. Un velo blanco convertía el bosque en un laberinto infinito, donde incluso el sonido de los pasos se perdía. Los legionarios se movían a ciegas, sin mapas, sin orientación. Las capas mojadas se pegaban al cuerpo, las armaduras rozaban los hombros, la respiración se convertía en vapor. Ya no parecían un ejército, más bien como sombras extraviadas entre los árboles. Pero Varo aún esperaba que, adelante, se encontrara un lugar abierto donde pudieran formarse y dar batalla. En algún lugar, tras la niebla, Arminio daba órdenes a sus guerreros. Los dividió en pequeños destacamentos para rodear la columna. Estos destacamentos actuaban como cazadores de bestias grandes. No se lanzaban inmediatamente, sino que agotaban a la presa. Los germanos no tenían armaduras pesadas, pero conocían cada barranco, cada hondonada. Sus golpes eran cortos, precisos y fulminantes. Los legionarios intentaban defenderse con escudos, pero el barro arrastraba las manos hacia abajo, y las espadas no podían balancearse en la estrechez. En una de las colinas, Varo ordenó detenerse y reunir a los centuriones supervivientes. Comprendía, era necesario unir los restos de las legiones en una sola formación. Pero apenas comenzaron a reorganizarse, desde los flancos se desató una nueva lluvia de lanzas. Los guerreros de Arminio golpeaban a los más vulnerables, portaestandartes y oficiales. Sin comandantes, los legionarios perdían coordinación, y cada minuto de demora convertía la formación en caos. Entre los oficiales estaba el legado Numonio Vala. Era responsable del reconocimiento y el abastecimiento. Cuando quedó claro que la situación no tenía salida, Vala intentó sacar la caballería por un rodeo para encontrar un camino de salvación. Sin embargo, los germanos ya los esperaban en el pantano. Los jinetes romanos se atascaron en el fango, donde los cascos de los caballos se ahogaban en el barro. Vala y su destacamento murieron casi instantáneamente. Más tarde los arqueólogos encontrarían en ese lugar decenas de puntas de lanzas y restos de arneses de caballos, confirmación muda de la catástrofe. Al mediodía, Arminio ordenó rodear al enemigo con un anillo denso. Su plan se asemejaba a una cacería de acoso. Con cada minuto los romanos quedaban más cerca del centro, donde no había ni espacio ni salvación. Los legionarios intentaron construir una fortificación con las carretas, como una fortaleza temporal, pero el bosque no lo permitía. Los árboles estorbaban, las ruedas se hundían en el barro. Como si la naturaleza misma hubiera decidido ponerse del lado de los germanos. Uno de los soldados, que había perdido el casco, se apoyó en el escudo y miró hacia arriba. El cielo sobre él era gris, sin claridad. Ya no oía órdenes, solo gritos y chirridos de metal. Este caos, los romanos lo llamaban con la palabra furor, furia, locura, cuando el hombre lucha no por la victoria, sino simplemente por sobrevivir. El furor lo devoró todo. Según Tácito, Varo intentó preservar la dignidad de comandante. Sabía que si caía prisionero, no le esperaba la muerte, sino la vergüenza. Recordó el destino de otros comandantes militares capturados por bárbaros, a quienes exhibían públicamente. Por eso, cuando quedó claro que las legiones estaban destruidas, Varo tomó una decisión. Junto con los oficiales más cercanos, clavó la espada en el pecho. Fue un acto de último control en un mundo donde todo lo demás estaba perdido. Los germanos, al ver esto, no se detuvieron.
Remataban a los supervivientes, remataban a los heridos, destruían los estandartes. Al atardecer del tercer día, casi todo el ejército fue aniquilado. Solo pequeños grupos pudieron abrirse paso y escapar, ocultándose en los pantanos. Los historiadores consideran que de 30.000 participantes de la expedición, se salvaron no más de 1.000. El resto se quedó aquí, en la tierra empapada de lluvia y sangre, y sobre esa tierra ya se elevaba el humo. Los germanos quemaban las carretas, desmantelaban las armaduras, tomaban las armas como trofeos. Arminio estaba entre las cenizas, un hombre que derrotó al imperio, pero comprendiendo que ahora vendría tras él la venganza, porque Roma no perdonaba las derrotas, y en algún lugar lejano en sus palacios ya comenzaba a temblar el mismo emperador Augusto, al enterarse de que 3 legiones habían desaparecido en un bosque que nadie podía encontrar en el mapa. La noticia de la derrota llegó a Roma semanas después. Cuando los mensajeros, exhaustos y harapientos, alcanzaron la capital, el emperador Augusto, según los historiadores, no pudo creer durante mucho tiempo lo escuchado. «Quintilio Varo, devuélveme las legiones». Estas palabras las repetía una y otra vez, como si esperara que el sonido pudiera devolver a los caídos. Para Roma, la pérdida de 3 legiones no era simplemente una catástrofe militar, fue un golpe al corazón del imperio. Desde entonces, el número de las legiones 17, 18 y 19 nunca más fue utilizado. Las borraron de las listas militares, como para expulsar la memoria misma. Pero mientras en Roma lloraban, en el bosque de Teutoburgo aún continuaba la matanza. Quienes quedaron vivos se reunían en grupos, intentando abrirse paso a través del anillo de germanos. Entre ellos había veteranos con decenas de campañas a sus espaldas, guerreros curtidos que habían pasado por la Galia y Siria. Su disciplina, pulida por años, no desapareció del todo. Todavía intentaban mantener la formación, una simple columna de decenas de hombres heridos. Uno de los supervivientes dijo después: «Caminábamos no para la victoria, caminábamos para morir juntos». En estos últimos combates destacaban especialmente los señaladores, los tubicines. Daban comandos con trompetas hechas de bronce. Su sonido debía coordinar los movimientos de las unidades, pero en el bosque el sonido de las trompetas se convertía en caos. El eco se reflejaba en los árboles y los comandos sonaban como si vinieran de diferentes lados. Esto desconcertaba la formación, creando la ilusión de que el enemigo estaba por todas partes. Los señaladores se convertían en los primeros objetivos de los germanos. Sin ellos, las legiones perdían el oído. Arminio no buscaba cautivos, su objetivo era simbólico: destruir la fe misma de los romanos en la invulnerabilidad. Sabía que si moría Varo, la noticia de la derrota misma se convertiría en arma. Los guerreros germanos, después de la victoria, erigieron altares a sus dioses, colgaron en los árboles armaduras y cabezas de enemigos. Para ellos, esto era venganza sagrada por años de opresión romana. Tácito escribió que muchos germanos decoraban sus lanzas con trofeos, plumas de cascos y fragmentos de corazas. Cuando, años después, los arqueólogos comenzaron a excavar el lugar de la batalla, encontraron miles de objetos: puntas de flechas, espadas rotas, monedas con la imagen de Augusto, partes de escudos con nombres grabados. Todo esto yacía mezclado con huesos de personas y caballos. Por la estructura de los hallazgos, los historiadores pudieron determinar que el combate duró no un día, sino al menos 3 días, con breves pausas y ataques constantes. Los legionarios caídos se enterraban unos a otros directamente en el barro. Los cuerpos apilados en filas, muchos sin armas, sin calzado. Algunos yacían en formación, como si continuaran sosteniendo la línea. Esta fue una tragedia que se convirtió en símbolo del fin de la expansión romana más allá del Rin. Después de Teutoburgo, el imperio ya no intentó avanzar más profundo en tierras germanas. El río Rin se convirtió en la nueva frontera. No simplemente una línea en el mapa, sino una cicatriz que permaneció en la memoria de Roma por siglos. Teutoburgo cambió no solo la política, sino también la estrategia militar.
Después de esta catástrofe, los romanos reforzaron la defensa y revisaron la estructura del ejército. Ya no confiaban en aliados locales tan ciegamente como antes. Arminio, el antiguo amigo, se convirtió en recordatorio de que la lealtad no se puede comprar con ciudadanía. Su nombre se convirtió en maldición en los cuarteles romanos y símbolo heroico entre los germanos. Arminio mismo no llegó a la vejez. Varios años después murió a manos de sus propios compatriotas, a quienes no les gustó que se volviera demasiado poderoso. Así terminó la vida del hombre que pudo engañar al imperio, pero su victoria permaneció para siempre en la historia, no como triunfo militar, sino como prueba de que incluso el ejército más fuerte puede ahogarse no en sangre, sino en su propia confianza excesiva. Y sobre el bosque de Teutoburgo nuevamente reinó el silencio. La lluvia lavó las huellas de la batalla, los pájaros regresaron a las ramas, solo la tierra recordaba, bajo cada paso dormían quienes se consideraban invencibles, y quizás en ese silencio nació el primer miedo de Roma ante el norte, miedo que aún por mucho tiempo determinaría sus fronteras y destino. Pasaron varios años antes de que Roma se decidiera a regresar al bosque de Teutoburgo. El nuevo comandante Germánico, sobrino del emperador Tiberio, juró vengar a los caídos. Su ejército avanzaba con cautela, paso a paso, como si entrara en tierra sagrada. Los legionarios llevaban no solo armas, sino también miedo, la memoria de quienes desaparecieron en ese sombrío mar de árboles. Cuando alcanzaron el lugar de la batalla, ante ellos se abrió un cuadro terrible. Según Tácito, los huesos estaban esparcidos por todas partes, cráneos blancos sobresaliendo de la tierra, restos de armaduras, huellas de fogatas. Esto no era un campo de batalla, era un cementerio de legiones. Germánico ordenó enterrar a los caídos con todos los honores militares. Para los romanos este era un deber sagrado. Recogían los restos, distinguiendo por fragmentos de corazas y marcas en los cascos, donde yacían las legiones de cada uno. Nadie lo decía en voz alta, pero todos comprendían. Enterraban no simplemente personas, sino la fe en la infalibilidad del imperio. En los lugares de las sepulturas colocaban piedras con inscripciones. Estas epigrafías más tarde las encontrarían los arqueólogos y por ellas quedaría claro cuán profundamente en la conciencia de los romanos se grabó esta tragedia. Para ese tiempo el bosque había cambiado. Los árboles crecieron más altos, la maleza cubrió los senderos, pero la tierra aún guardaba hierro y huesos. En las excavaciones del siglo XX, los arqueólogos encontraron monedas con el nombre de Augusto, fragmentos de armas y signos de las legiones. Todo indicaba que el combate se desarrolló en varios puntos, en una sección de más de 15 kilómetros. Estos hallazgos confirmaron los relatos de los historiadores antiguos, mostrando que Teutoburgo no fue una batalla única, sino una serie de emboscadas extendidas en tiempo y espacio. Un papel importante en estas investigaciones lo desempeñaron los datos sobre el armamento romano. El legionario de aquel tiempo llevaba una armadura de malla, la lorica jamata, con un peso de unos 10 kilogramos, una espada corta gladius, una lanza arrojadiza, pilum, y un gran escudo rectangular, el scutum. Todo este equipo daba ventaja en llanuras abiertas, donde decidían la disciplina y el orden, pero en el bosque de Teutoburgo se convirtió en carga. Cada paso en el barro viscoso requería esfuerzos colosales, y las largas lanzas de los germanos herían fácilmente a los romanos desde arriba, desde detrás de los árboles. Germánico estudió cuidadosamente las posiciones del enemigo. Notó terraplenes y barreras erigidas por los germanos de antemano. Estas fortificaciones los arqueólogos las confirmarían más tarde. Restos de paredes de madera y zanjas, construidas con prisa, pero con sorprendente precisión. Esto demostraba que la emboscada no fue casual, sino una operación cuidadosamente planificada. Los germanos no simplemente usaron el bosque, lo convirtieron en arma.
Junto con las excavaciones, Germánico encontró también cuerpos de oficiales romanos, reconocibles por las decoraciones y espadas. Entre ellos había centuriones, a quienes mataron, probablemente, ya después del combate. Los germanos los ofrecían en sacrificio a sus dioses. Estos sacrificios, según testimonio de Tácito, eran parte del ritual de victoria. Para los germanos esto no era simplemente combate, sino venganza sagrada por años de humillación. Cuando todo terminó, Germánico ordenó erigir un túmulo y realizar un rito funerario. Los soldados permanecían en silencio bajo la lluvia, sosteniendo los cascos en las manos. Sus rostros eran severos, pero en los ojos brillaba determinación. De las cenizas de la derrota nacía nueva fuerza. Teutoburgo se convirtió para Roma no en el fin, sino en recordatorio de que incluso los guerreros más disciplinados son impotentes ante la naturaleza y la traición. Pero precisamente la memoria de la derrota hace vivo al imperio. Desde ese momento, Roma cambió su actitud hacia las fronteras, reforzó los fuertes a lo largo del Rin, construyó caminos, creó campamentos permanentes. Germania ya no se consideraba objetivo de conquista, sino como muro tras el cual comenzaba otro mundo. Los historiadores consideran que precisamente la derrota de Varo fue el primer paso hacia la comprensión. El imperio no es infinito. Cuando Germánico abandonaba el bosque, dijo a sus oficiales, eran hombres, no dioses, pero hoy se convirtieron en leyenda. Estas palabras se convirtieron en epitafio de todos quienes murieron en Teutoburgo, y quizás precisamente entonces Roma comprendió por primera vez que la verdadera fuerza no está en la victoria, sino en la capacidad de sobrevivir la derrota y seguir adelante. Pasaron décadas, el bosque de Teutoburgo ya no era simplemente un lugar geográfico, se había convertido en símbolo de frontera entre civilización y caos, entre orden y elemento natural. En los campamentos de entrenamiento de legionarios, los nombres de Varo y Arminio se pronunciaban en susurros, como recordatorio de que la confianza excesiva mata más rápido que la espada. Roma dejó de soñar con conquistas infinitas, y esta derrota se convirtió en el comienzo de una nueva era, la era de fortificaciones, ingeniería y cautela estratégica. Pronto, en el lugar de las antiguas batallas crecieron fuertes. Por toda la línea del Rin y el Danubio, los romanos construyeron una cadena de fortificaciones conocidas como limes. Esta palabra significaba frontera, pero en la comprensión romana el limes no era un muro, sino un organismo vivo, un sistema de caminos, torres y guarniciones conectados por señales y disciplina. El limes se convirtió en la respuesta del imperio a Teutoburgo. Si no se puede vencer el bosque, hay que dominarlo con piedra y orden. Con los años, la memoria de aquellos eventos se convirtió en leyenda. Los germanos contaban cómo los dioses enviaron una tormenta para arrastrar a los romanos al barro. En sus canciones, Arminio se convirtió en héroe, el libertador de Germania. Para Roma, en cambio, permaneció para siempre como traidor. Los historiadores, como Velleio Paterculo, escribieron sobre él con desprecio, llamándolo bárbaro astuto que traicionó a sus benefactores. Pero otros, incluido Tácito, reconocían: Arminio venció no con fuerza, sino con inteligencia. Convirtió el conocimiento de Roma contra la misma Roma. La arqueología del siglo XX solo intensificó la sensación de esta ironía. En los pantanos donde una vez se ahogaron las legiones, fueron encontrados restos de caminos y puentes, construidos por las manos de los mismos soldados que después fueron devorados por la tierra. Incluso después de 2000 años, el hierro y la madera guardaban huellas de la lucha, espadas dobladas, marcas de golpes, monedas soldadas por el óxido. Los científicos determinaron por la composición del metal que algunos objetos fueron forjados en la Galia.
lo que significa que las legiones vinieron de lejos para morir aquí, en tierra que ni siquiera lograron conquistar. Las consecuencias de Teutoburgo fueron mucho más allá de la historia militar. Después de esta derrota, el emperador Augusto abandonó definitivamente los planes de expansión del imperio hacia el norte. Desde entonces, Roma se concentró en preservar las fronteras y la estabilidad interna. En sentido estratégico, esto salvó al imperio de la desintegración, pero en lo espiritual, infligió una herida profunda. Por primera vez, los romanos comprendieron que el mundo más allá de sus leyes no se somete a su voluntad. Más tarde, en la Edad Media, este lugar nuevamente se cubrió de mitos. Se creía que las almas de los legionarios vagaban por el bosque en noches tormentosas, que sus armaduras resonaban con el viento. Y en el siglo XIX, cuando Alemania se unificó, elevaron a Arminio a héroe nacional, y en las colinas construyeron su estatua de más de 50 metros de altura. Así, la historia nacida en el barro y el miedo se transformó en símbolo de orgullo y libertad. Pero, ¿qué quedó para nosotros, personas modernas, en esta catástrofe antigua? Quizás el recordatorio de que la fuerza sin cautela se convierte en debilidad, que el conocimiento puede convertirse en arma si hay traición en él, y que ningún sistema, ya sea imperio o ejército, está protegido del error humano. Cuando escuches el sonido de la lluvia o el paso sobre tierra viscosa, recuerda a quienes murieron aquí. 30.000 personas seguras de que su orden era más fuerte que el caos. Pero el caos resultó más paciente. Y ahora cada uno puede hacerse la pregunta: si te encontraras allí, en la niebla del bosque de Teutoburgo, ¿podrías dar al menos un paso más adelante? ¿O la tierra también te arrastraría hacia abajo como aquellos que alguna vez se consideraron invencibles?